con el destino del mundo pendiendo de un hilo. ...6 de junio de 1944... En la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas invaden Europa. Desembarcan en las peligrosas playas de Normandía, Francia. Si desembarcan tropas en una playa sin tener cómo retirarse, van a tener que pelear para sobrevivir. Esto se puede ver en el desembarco a Normandía. Lo que esos hombres pensaban era casi increíble. Porque cuando ves esas playas y ves lo que esos hombres tuvieron que enfrentar, da absolutamente mucho que pensar. Y te hace muy orgulloso de ser estadounidense, al menos en lo que a mí respecta. ¿Cómo sobrevivieron y finalmente derrotaron a los nazis? Está predicho en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu dice, toda guerra es engaño. Si puedes engañar a tu enemigo antes de la batalla, es más probable que ganes. Imagínate que yo tengo 10.000 soldados, tú tienes 1.000.000. ¿Qué puedo hacer para superarte? Tengo que engañarte para que dividas tus fuerzas en grupos más diversos. El comandante supremo de los aliados, Dwight D. Eisenhower, se toma este principio a pecho y se prepara a invadir Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su estrategia de invasión en Normandía es una de las más atrevidas en la historia y es presagiada en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. Para 1944, la Alemania nazi sabe que los aliados se están acercando, pero no sabe dónde ni cuándo. Está claro que en algún momento, para poder ganar la Segunda Guerra Mundial, los aliados tendrían que invadir el continente, y la concentración de Inglaterra es el único lugar donde podrían desplegarse. Eso significa que tendrían que desembarcar en algún lugar de la costa francesa. La única pregunta es, ¿dónde? Las únicas 3 locaciones posibles donde los aliados podían desembarcar eran el Paso de Calais, la península de Cherburgo o las playas de Normandía. La razón por la que esto era cierto es que los aliados estaban seguros de que solo podrían desembarcar en una isla que estuviera protegida desde el aire por los cazas que volaran desde el sur de Inglaterra. El alcance de estos cazas era de 640 kilómetros. En consecuencia, cualquier lugar de desembarco tenía que estar a 320 kilómetros. Pero incluso con soporte aéreo, los aliados saben que una invasión a Europa por una playa es casi imposible. Para tener éxito deben emplear una estrategia de Go más que una estrategia de ajedrez. Así que en vez de un ataque directo y frontal, los aliados siguen el principio del engaño de Sun Tzu y convencen a los alemanes de que el ataque no ocurrirá en Normandía. De un modo en que Normandía es comparable al Go es en el hecho de que está involucrado el engaño. Cuando juegas Go, das señales mediante tus movimientos de qué parte del territorio intentarás conquistar. Lo que los aliados pudieron hacer con el acertado uso del engaño y con la clara lógica militar fue convencer a los alemanes de que cuando desembarcaran lo harían por el Paso de Calais, cuando en realidad planificaban llegar por Normandía. Se le llamó Operación Fortaleza, y es una de las campañas de engaño más complejas jamás intentadas. Los aliados crearon un falso ejército que parecía listo para atacar en Calais. Usaron tanques, aviones y camiones inflables para engañar una fotografía de reconocimiento de los alemanes. Movían los tanques durante la noche y tenían hombres en patines marcando las huellas, para que de verdad hubiera huellas en la tierra, que pareciera que había un verdadero movimiento de tropas durante la noche. El ejército fantasma necesita ser visto y escuchado, así que el personal del ejército aliado transmite incontables horas de transmisiones falsas acerca de tropas y suministro de abastecimiento. Por una parte uno pensaría que es un trabajo extraño porque simplemente están enviando transmisiones falsas, pero por otra parte es un trabajo muy importante porque si se relajaban o no lo hacían bien, estropearían todo el propósito del plan de engaño.
Eisenhower le muestra a los alemanes su ejército falso, pero mantiene su verdadera fuerza en absoluto secreto. Por semanas, la campaña de engaño resulta exitosa. Pero un mes antes del día D, el día de inicio de la invasión a Normandía, los aliados temen que su secreto ha sido descubierto. Oficiales de contrainteligencia británica descubren 5 nombres claves cruciales de la operación de Normandía en un crucigrama de un periódico: Overlord, Neptune, Utah, Omaha y Mulberry. Los agentes británicos rastrean al creador del crucigrama, un maestro de 54 años llamado Leonard Dow. Ellos lo interrogaron y él se indigna mucho y dice: ¿no me está permitido escoger las palabras que quiero para un rompecabezas? Lo presionaron, pero al final del día se dieron cuenta de que el hombre estaba diciendo la verdad y que las palabras habían sido un accidente. Con el miedo detrás de ellos, los aliados ahora debían convencer a los alemanes de la amenaza de invasión a Calais. Recurrieron a uno de los métodos favoritos de Sun Tzu: los espías. Sun Tzu dice: es esencial buscar a los agentes del enemigo que se han convertido en espías en tu contra y sobornarlos para que te sirvan. En el arte de la guerra, los agentes dobles son los espías más importantes. Los agentes dobles comienzan con espías que tu adversario ha enviado a espiarte a ti. Cuando los descubres, no los encarcelas o los ejecutas, sino que los contratas, les das lujosas recompensas, y lo que comenzarán a hacer es seguir actuando como si te estuvieran espiando. Pero la información que hacen llegar a tu adversario es falsa. Durante la Segunda Guerra Mundial, nadie usa mejor los agentes dobles que los británicos. Su programa es llamado Traición, y uno de sus agentes dobles clave es un contratista naval llamado Alfred Owen. Cuando estalló la guerra, pensaron en él de inmediato y le ofrecieron un trato que se convirtiera en doble agente para nosotros o esencialmente iría a la prisión. Muchos de ellos eran ejecutados. Su nombre clave era Snow. Y cuando los alemanes intentaron infiltrar su primera oleada de espías en septiembre de 1940, los alemanes ubicaron a Snow y le dejaron saber que estos 4 agentes iban a llegar y por supuesto se encontraron con un comité británico de recepción. La operación Traición fue tan exitosa que la inteligencia británica pudo entregar o apresar casi a cualquier espía enviado por los alemanes durante la guerra. Estos agentes dobles con nombre clave como Garbo, Brutus y Tricycle daban una información falsa tan convincente que los alemanes creyeron que la invasión venía por Calais, pero la verdadera acción tuvo lugar en Normandía. Sun Tzu dice: la manera como un general sabio puede alcanzar la grandeza más allá del hombre común es a través del conocimiento previo. Sun Tzu enseña la importancia del engaño y el conocimiento previo para descubrir las intenciones del enemigo. Los aliados obtienen este conocimiento previo descifrando los códigos de los alemanes. Por años, los alemanes creyeron que su máquina encriptadora llamada Enigma es completamente indescifrable. Puede codificar un mensaje millones de veces. Pero con la ayuda de un matemático polaco, la inteligencia británica hace lo imposible. Pueden decodificar un mensaje alemán en horas. A su sistema de decodificación lo llaman Ultra. A través de Ultra, los aliados saben lo que los alemanes están pensando, cuáles son sus percepciones en el campo de batalla y cuál es su visión de lo que está sucediendo. De este modo pueden alimentar la información de los espías alemanes que refuerza estos falsos conceptos. Sun Tzu hubiera alabado a Ultra por su habilidad de leer la mente del enemigo. El arte de la guerra esencialmente se trata de usar la mente para luchar en una guerra. Esto quiere decir que las batallas son mentales, así que para ganar contra el enemigo debes saber leer su mente. Pero a veces, saber lo que tu enemigo está pensando crea dilema moral. Según un oficial de la inteligencia británica, el 4 de noviembre de 1940, los británicos decodifican un mensaje alemán sobre un inminente ataque a la ciudad inglesa de Coventry. Si Churchill intenta proteger Coventry, eso podría alertar a los alemanes de que sus mensajes están siendo descifrados.